Hola a todos y bienvenidos una sesión más a la Tenerife Winter Session de Guarandinga, aquí en Tenerife, en este año 2026. La verdad es que estoy muy ilusionado, muy contento de poder compartir otra sesión, otro año más con todos vosotros y sobre todo de que lo compartamos conocimiento, de que compartamos impresiones y, cómo no, esta pasión por la tecnología. Es sensacional poder estar una vez más y desde luego pues poder presentaros un pequeño proyecto, una exploración que además está basado en un caso de uso real, aunque podemos saberlo con algunas matizaciones, pero que es realmente interesante, sobre todo porque está muy relacionado con los temas de IA generativa y la Power Platform, en concreto con la parte de Power Apps, por un lado, y Power Automate. Y entre medias utilizaremos la magia de la IA generativa, poder diseñar un agente y construirlo y hacerlo evolucionar con más cosas a través de Copilot Studio. Muy bien, yo no me quiero entretener mucho más, ya me conocéis de la sesión anterior, soy más una persona de acción, pero sí que os quiero compartir algunas notas que vamos a ver aquí. Bueno, lo primero, quiero dar las gracias a todos los patrocinadores que tenéis aquí en pantalla, porque sin el apoyo de ellos, junto con la organización de, de todo el equipo de Guarandinga, pues esta sesión, y como el resto de las que tenéis en ese estupendo catálogo, que ha presentado la organización, pues no tendría lugar. Entonces, gracias a todos y cada uno y los que estáis detrás de esos equipos para hacer que esto sea posible. Muy bien, pues como os comentaba, yo soy César Hassenbey, CEO en Dataya Technologies y además MVP por Microsoft en la tecnología de Copilot Studio. Así que es una gran oportunidad para poder introduciros tanto aquellos que no conocéis qué es Copilot Studio, como los que más o menos estáis empezando a conocerlo, qué significa ese producto y para qué lo utilizamos y en qué nos beneficia. Así que bueno, en este sentido, pues aquí lo veis. Antes de pasar un poco a la teoría, el caso de utilización de todas estas tecnologías es lo que veis en pantalla, ¿no? Unas Power Apps con las que podemos hablar, conversar de una manera textual y poder integrarlas en una Power App sin morir en el intento, porque esta petición me ha llegado pues gracias a muchos de los colaboradores, ¿no? Oye, César, ¿cómo hago para integrar en una Power App una gente? Porque me está costando. Bueno, pues ya también esta sesión va un poco en honor a todos y todas ellas, ¿vale? Tres ideas antes de poder pasar a la visualización del proyecto. Bueno, pues veráis, está basado en tres grandes bloques: la parte de automatización y sobre todo la movilidad. Tenemos que pensar que ya podemos llevar nuestro agente, que digo uno, pueden ser N los que necesitamos integrados en una Power App, esa estupenda solución de Microsoft para integrar, para crear aplicaciones móviles muy rápidas, muy sencillas y que, bueno, pues dentro de ella podamos integrar nuestro agente. Dos, eh, la ventaja que tiene Copilot Studio es que te permite hacer esas personalizaciones a gran escala, sin mucho conocimiento de código, sobre todo para vosotros los que sois usuarios nuevos en esta tecnología o que queréis empezar a explorarla. Y lo más interesante y bonito es que además, como lo acompaña la inteligencia artificial generativa, pues el usuario final siente que obtiene respuestas personalizadas, más ajustadas a su necesidad, y esto lo podemos después, lo que os decía, escalar a otras áreas de negocio, ya sea ventas, sea finanzas, un largo etcétera. O sea, esto no tiene límite. La verdad es que hasta te pica, ¿vale? Para seguir creando. Y en un tercer bloque o idea que os quiero compartir es la innovación constante que tiene esto. Va ligado con eso que os decía, no es que esto pica, es que en realidad personas que sin ningún perfil técnico pueden empezar con cierta tutorización, de mentorización de alguna persona que sí lo sea, ¿vale? A crearse sus propias aplicaciones, a crear sus automatizaciones e incorporarlas poco a poco en procesos y procedimientos que tengan su negocio. El resultado es inmediato, o sea, es que esto acelera.
impacta directamente contra los procesos de innovación, ¿vale? Entonces podemos tener un resultado inmediato. Pero sí es importante que si sois personas que estáis recién aterrizadas a estas tecnologías, os dejéis acompañar por personas y empresas que realmente ya estén trabajando en ello, sobre todo por dos grandes bloques. Uno, la gobernanza de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y dos, con la capa de seguridad. ¿Vale? Es realmente importante. ¿Cuáles son los ingredientes de la receta? Pues estos tres que estáis viendo aquí en pantalla. Por un lado, Copilot Studio. Ahora sí, os cuento qué es esto. Es un producto de Microsoft que ya lleva cierto tiempo en el mercado, unos 2 años más o menos, si no me equivoco. Esa sería la ventana de vida, que básicamente lo que nos permite es crear agentes eh, de una manera fácil, y cuando digo fácil ahora os voy a enseñar un caso, y poder después perfeccionarlos y desplegarlos en diferentes medios. Cuando digo medios me refiero pues a un canal de Microsoft Teams, una Power App, poder incluirlos en una aplicación de Dynamics, ya sea de ventas, de servicio, un largo etcétera. ¿Vale? Básicamente es una solución que forma parte de esa caja de herramientas que llamamos Power Platform. Ya sabéis que Power Platform está compuesto de Power BI para la analítica de datos, Power Apps para la creación de aplicaciones, Power Automate para automatizar procesos ligados a eventos y aparece también eh, Copilot Studio, ¿vale? Para poder crear aquellos agentes, pues entonces se llamaba Virtual Agent, ha sufrido toda una evolución para poder conectarlos después pues, a una base de datos, contra una aplicación y un largo etcétera. La verdad es que, os digo, abre una ventana de innovación infinita. ¿Cuál sería el proceso a alto nivel, ese mapa a recorrer, ese roadmap? Bueno, pues lo tenéis aquí en pantalla, ¿vale? Como veis, lo primero es quizás, y lo más importante, diseñar y construir y desplegar ese agente que queremos llevar a cabo, ¿vale? Para un proceso concreto. En este caso, como vamos a ver, cuando lo aplicamos a una Power App, aquí hay un importante reto, que es que la instrucción, como vamos a ver más adelante, como las consecuencias que queremos que se ejecuten a raíz de lo que le vamos a pedir a la gente sean sobre todo muy cortas y muy certeras. No valen grandes respuestas. eh, Tenemos que pedirle a la gente que acorte mucho los caracteres, porque tenéis que pensar que después esto hay que llevarlo a una aplicación móvil, como veis, que es Microsoft Power Apps, y entonces, claro, no todo cabe en la aplicación móvil y luego os diré algunas cosas que me he encontrado por el camino. Dentro de la parte de Copilot Studio, como vais a empezar a crear agentes, empezar con cosas sencillas, cosas simples. Cuanto más pequeño, mejor. No hace falta apostar ir a Marte directamente para crear un agente o trabajar con la inteligencia artificial. Cuanto más pequeño y más breve y más concreto, el impacto para vosotros va a ser más positivo y esto después os abrirá ventanas de imaginación y de mejora. Entonces, partir de ahí. Power Apps, lo que os decía, es eh, la, la zona de construcción de nuestra aplicación móvil y aquí el gran reto es buscar la mejor experiencia de usuario. Eh, por experiencia en construcción de este tipo de soluciones, cuanto más simple sea la pantalla, mejor. Pensar en vosotros mismos. Vosotros cuando acudís a una aplicación en vuestros teléfonos móviles o en cualquier dispositivo, básicamente estáis pensando en uno, dos, tres botones y unas cajas con información, ya sean números o datos, breves y concretos, ¿vale? Y eso, pues, obliga a que, que tenemos que darle muchas vueltas a la imaginación y a pensar bien que cuanto la experiencia de usuario sea más simple, más fina, o sea, no se necesitan grandes gráficos, sino que sea algo muy plano, será más evidente y la experiencia de usuario tendrá un mayor impacto. Power Automate es la aplicación que nos permite integrar, forma parte de esa caja de herramientas que llamamos Power Platform y nos permite integrar diferentes procesos o eventos ligados a eventos
En este caso, pues lo que tiene que venir de la información que le vamos a pedir a la gente y lo que tiene que venir de la respuesta. Os decía hace unos segundos que a la gente le tenemos que pedir que sean respuestas muy certeras y muy breves, con no muchos caracteres. Esto tendréis que ir perfeccionándolo poco a poco porque, claro, Power Automate tiene una ejecución, Power Apps tiene un tiempo de ejecución también y podría ocurrir que nos aparezca en pantalla el temido timeout, ¿vale? Ese error con un número que ya no es el 500 no sé qué, el código que sea, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona esto a día de hoy? Os voy a enseñar algunos tips, algunos trucos, pero el más importante de todos es precisamente pedirle a la gente que cuanto más breve y más certero, mejor. Así que bueno, pues ¿cuál es el objetivo que tenemos hoy? Pues lo que veis, ¿no? Vamos a explorar precisamente por esta petición que me hacéis muchos y, bueno, esto además viene de un caso real de uso eh, que ya está en producción. Oye, pues explorar la integración de una IA generativa, ¿vale? Dentro de una Power App. ¿Y cuál es el caso? Vamos a verlo precisamente pensando en un técnico de internacionalización, esa persona que se dedica al comercio exterior, que se encuentra en concreto en un país de Hispanoamérica y desea llevar un producto, pues exportarlo desde Hispanoamérica a un país de la Unión Europea, ¿vale? Al contexto comunitario. En ese caso, estamos hablando de una exportación desde Hispanoamérica, un país concreto, vamos a utilizar Colombia, por deciros uno, y lo llevamos a España. Colombia exporta, España importa. ¿Vale? Este sería un caso de utilización. Así que bueno, vamos a verlo. Pues lo que tenemos en pantalla, ni más ni menos que es la aplicación de Copilot Studio y en concreto, bueno, pues para hacerlo un poco más divertido, os he creado aquí a esta gente montaraz del comercio exterior. Y como os comentaba, tenemos que crear una descripción muy breve para que la gente sepa lo que tiene que hacer, ¿vale? No os preocupéis porque mucha de esta información yo os la voy a transferir en mi repositorio de GitHub para que os sea más fácil. El tiempo que tenemos es limitado, entonces voy a ir más rápido, pero parando solamente en los puntos así más relevantes. El resto de la información la tenéis todos a partir del domingo en el repositorio de GitHub una vez acabe las Tenerife Winter Session de Warandinga. Bueno, pues como veis, aquí tenemos la descripción, ¿no? Dice, pues eres Montaraz Exporter, respondes en español, modo Señor de los Anillos. Como veis, directamente le pongo responde en máximo de 400 caracteres. Lo que os decía, yo lo hago pensando en ese timeout, potencial timeout que podemos tener en Power Up y en Power Automate. Importante que lo haga, que las respuestas las haga sin tablas ni sin listas largas. Tenéis que pensar que esto se va a llevar a una Power Up con un espacio limitado. Y bueno, pues si además yo le pido que conteste en modo épico, pues bueno, pues que nos dé una respuesta más divertida. Vale, vamos a hacer los dos casos para que lo veáis. Un poquito más abajo tenéis el tipo de modelo de lenguaje que podemos utilizar. Yo he elegido este, todos son muy buenos, pero me gusta en concreto este de GPT, que viene por defecto. Dentro tenéis muchos más, pero la verdad, este está fenomenal porque es rápido, no consume muchos tokens y eso también es una cuestión que tendréis que valorar, porque claro, al final todo esto consume energía, consume inversión y hay que tenerlo muy medido. Como veis, lo siguiente que me aparece son las instrucciones y aquí yo he sido ya muy taxativo. ¿Vale? Por defecto, respuesta breve y directa. Si además le digo modo épico, una sola frase con no más de 120 caracteres. Sé que es todo un reto, pero cuanto más acotado y directo esté entre la parte que le habéis dado la descripción y la parte de instrucciones, suficiente. Yo además le he puesto una serie de conocimientos, Banco de Guatemala, acceso al market, Banco de Colombia, pues si quisiera, y un montón de conocimientos, de enlaces, que como veis ya están preparados. Incluso podría conectarlo con SharePoint. Bueno, el caso es que yo lo quería hacer muy breve, el ejemplo de hoy, porque en realidad lo importante es después cómo lo vamos a integrar
en una Power App. Por supuesto, estos agentes después los podéis avanzar con herramientas y con más desencadenadores. Yo en este caso no lo he hecho, porque recordad que el objetivo es hablar de cómo lo integramos en la Power App. A la derecha, para los que no conozcáis Copilot Studio, tenemos un espacio donde podemos hacer pruebas antes del despliegue, ¿vale? Y en la parte superior tenemos todo lo que tiene que ver con los conocimientos, es decir, de dónde se va a nutrir, herramientas, si lo queremos conectar con más agentes, queremos hacer ciertos temas, es decir, la pregunta que yo le haga más o menos dirigida me pueda responder de alguna manera. Incluso una parte importante es evaluarlo y tener una analítica de cómo se está comportando la gente. Esto también es necesario para ver, primero, la utilización. Si no se está utilizando, obviamente, pues la gente no tiene ningún sentido, habría que desarmarlo o rehacerlo o repensarlo. Tenemos que ver cuánta gente lo está haciendo correr, ¿vale? Y las veces que ha fallado, el tiempo de duración, esto también nos ayuda un poquito a mejorar los tipos o sea, los tipos de respuesta que queremos que nos dé la gente y un largo etcétera, ¿vale? Una vez que lo tengamos, tenemos que elegir lo que os decía, el medio, el canal por el cual queremos comunicarnos, queremos hablar, conversar con nuestro agente, ¿vale? Y bueno, pues como veis, tenemos desde hacer una página web a modo de demo, un Teams, un SharePoint o una aplicación nativa. A mí me gusta mucho y cada vez más lo podemos conectar con el entorno de Dynamics 365 Customer Service, que es una solución sensacional de Dynamics para la atención al cliente, soporte y un largo etcétera. Pero que sepáis que tenéis más conectores y poco a poco irán apareciendo más. La página el constructor de Power Apps. Bueno, aquí como veis tenemos a nuestro pequeño Frodo junto con Sam. Vamos a bajar un poquito esto para que lo podáis visualizar. Y es una Power App muy sencilla, lo que os decía, porque el objetivo de la reunión, de la sesión de hoy, es cómo integramos esto, el Copilot Studio, el agente con la Power App. Como veis, bueno, pues vamos a darle a que Frodo genere esa pregunta, pues por ejemplo, vamos a poner cómo exporto café de Colombia a España, ¿vale? Bueno, pues como veis, tenemos ya la pregunta realizada y ahora, bueno, pues vamos a dar botón y por Gondor a ver si conseguimos la respuesta. Bueno, como veis, ya está funcionando la llamada a nuestro agente, luego os diré cómo está construido y fijaros qué rapidez, qué velocidad. Bueno, pues aquí nuestro pequeño mago nos está contando, ¿no? Pues como los pasos que tenemos que hacer, que seguir, son pasos que además están fundamentados porque he añadido en la parte de conocimiento de la gente, como hemos visto antes, qué elementos hay que tener en cuenta. Y bueno, pues si además queremos que sea un poco más divertido, lo que os decía, ¿no? Cómo exporto café, vamos a poner de Guatemala en este caso, a la UE sin pasar por Moria, ¿no? Modo épico, lo que decíamos antes, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Le damos y a ver qué sucede. Entonces, bueno, pues como veis, vuelvo otra vez a hacer la llamada a nuestro agente y ahí lo tenéis, con una respuesta un poco más divertida para todas vosotras y vosotros, ¿no? Bueno, pues para que en la aurora de los valles los granos busquen su destino más allá de las montañas nubladas. Y bueno, pues aquí es bastante divertido porque le podamos dar eh, forma y sobre todo un tono divertido a nuestro pequeño agente, ¿no? Así que bueno, pues que la luz de Erendil guíe vuestro café y hasta los puertos de la Unión Europea. Veis que es muy fácil, o sea, ya lo tenemos integrado y ahora lo interesante es decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Vale? Que es el objetivo. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar, porque no siempre viene por defecto, que en la parte de configuración de Power Apps tengamos precisamente el Copilot activado. Y en concreto le tenemos que pedir contra qué agente tenemos, eh, tenemos que conectarnos, ¿vale? En esta Power App. Hay varios, bueno, pues como veis, yo he elegido este
Y luego en la parte general, eh, sí, aquí, perdón, en la de display, pues tenemos que también, eh, los que ya conozcáis Power Up, pues mejorar el aspecto, el ratio, etcétera. Y en la parte de actualizaciones, que es la que yo tengo ahora aquí, o updates, tengo el entorno de programación, lo tengo en inglés, también por comodidad, pero tenéis que ver sobre todo en la parte experimental que tengáis activado el modo, era en preview, sí, los modos de Copilot, porque por defecto yo me encontré que a mí no me venía activado, lo tuve que marcar el interruptor, pues como veis, pues oye, pues tanto para la aplicación de Copilot y que coge, ¿no? Pues que esté promovida, mejorada por Copilot Studio, para las fórmulas y un largo, etcétera. Con esto, eh, si no lo tenéis activado, lo tendréis que hacer, tendréis que cerrar la aplicación de Power App y volver a activarlo. Me ha llegado también a través de mi canal de LinkedIn y de otros canales, la gente me ha dicho, César, también lo tengo activado. ¿Qué es lo que he probado con ellos? Desactivarlo, cerrar la solución de Power App, volver a abrir, activarla y volver a reiniciar Power App. Y ahí ya ha fluido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como veis en la segunda pantalla, teníamos aquí una tarjeta, un label para meter el texto de entrada. Lo tenemos aquí marcado, ¿vale? Donde yo directamente le he puesto, bueno, pues pregunta aquí a Montaraz, podéis poner lo que queráis. ¿Vale? Recordad que esta es un poco la parte divertida. Podéis poner, introduce aquí tu pregunta o qué quieres preguntarle a la gente, la frase que vosotros queráis. El botón, como veis, el botón tiene un poquito más de lógica, un poquito más de código, por eso os digo que en esta parte sí que os apoyéis en alguien que sea programador en Power App, en concreto en PowerFX, que es el tipo de lenguaje que tenemos. Y bueno, como veis, básicamente es una sentencia, la tendréis después en el repositorio personal de GitHub, es para vosotros, para que lo exploréis. Y como veis, es muy sencillo. Básicamente, lo que hago es, me traigo la información del texto de entrada, lo cargo como una variable y esa variable después viajará a una respuesta tras consultar mediante Power Automate la información a la gente. Entonces, como veis, es muy sencillo. Es un texto de entrada, se carga en una variable, viaja a Copilot Studio. Copilot Studio, que es donde vive la gente, hace su trabajo de IA generativa y me responde posteriormente en esta variable de respuesta. Y bueno, puede ocurrir que si, pues para hacerlo un poco más divertido, si no encontrara eh, una respuesta adecuada o no la ha tenido, bueno, pues en este caso dice, oye, pues no he podido tener respuesta de los altos elfos, bueno, pregunta otra vez o más corto, ¿vale? Esto es lo que os decía, el timeout, eh, que no llego, ¿vale? Y si hay algún tipo de error, el que sea, o un fallout o un microcorte, lo que sea, pues que nos diga, bueno, pues hay un error y estoy llamando a Elrond, ¿vale? Esto, ya os digo, es un poco más friki, pero lo podéis cambiar como queráis. Tercer bloque, os decía que todo esto Power Up está llamando a Power Automate, ¿vale? Entonces, como veis, el flujo es muy sencillo porque en realidad lo que estoy haciendo es una conversación muy simple. Eh, ¿Cómo? Tenemos un desencadenador de entrada que es Power Up, cuando yo le he dado el botón de por Gondor que habéis visto antes, esto ejecuta una acción, una llamada a nuestro agente, en concreto el que veis en pantalla, el agente Montaraz de Comercio Exterior, y lo que hace es que le envía ese mensaje. Oye, ¿cómo exporto café desde Guatemala hasta Europa o de Colombia a España, a lo largo, etcétera, ¿no? Y con la respuesta que me dé, directamente, veis que es el last response de la gente, me lo trae y me lo lleva a esa variable de respuesta que tengo en Power App. Más cosas que podéis hacer, ¿vale? Porque podríamos quedarnos aquí detenidos, podemos quedarnos aquí perfectamente, pero os invito a que también miréis la sesión del año pasado, donde os comentaba cómo con OpenAI, con también
Azure Blob Storage, podemos ampliar nuestras Power Apps. También lo hicimos aquí en la Tenerife Winter Session del año 2025, la del año pasado que os digo, y entonces cogíamos estos otros ingredientes de OpenAI, Azure Blob Storage, y cómo con diferentes desencadenadores, lo hacíamos paso a paso para que os pudierais comprender bien, la integración de imagen con DALI y también de más respuesta de IA generativa con ChatGPT. ¿Por qué os cuento esto? Porque podéis integrarlo perfectamente en los siguientes pasos que tenéis aquí, ¿vale? Podéis hacer ramas paralelas o una rama más continua si queréis hacerlo poco a poco hasta que os sintáis cómodos. De manera que, bueno, pues al final llegaréis a tener pues una Power App tan divertida como esta. Y en último lugar, yo lo que os quiero comentar es, bueno, pues que lo intentéis. Lo he dicho, en los próximos días, cuando acabe la Winter Session, tendréis en el repositorio de GitHub, este que tenéis aquí la dirección, para que podáis explorar, abierto como todos los años y siempre a contestaros las preguntas que tengáis. Y bueno, simplemente gracias por vuestro tiempo, me lo he pasado realmente bien. Espero que os sea útil, que os inspire y bueno, pues para mí, y aunque estéis detrás de la pantalla, como os cuento, os mando un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Seguid disfrutando de la Tenerife Winter Session con el magnífico equipo de Walandinga y con sus patrocinadores. Nos vemos. Un saludo.